Muy buenos días. Continuando con la clase de historia, ahora analizaremos a otra de las culturas importantes prehispánicas, como lo fue la cultura teotihuacana. Fue una civilización precolombina de Mesoamérica que se desarrolló entre los siglos I a.C. hasta el siglo VIII después de Cristo aproximadamente. El término Teotihuacán significa lugar donde los dioses han nacido en el idioma náhuatl. Esto refleja la creencia azteca de que los dioses crearon el universo en este sitio. La base principal del conocimiento antropológico y especulativo acerca de la cultura teotihuacana se basa en la ciudad del mismo nombre, Teotihuacán. Esta es la actual ciudad de Teotihuacán, o sea, lo que hasta la fecha se ha descubierto, ya que en su tiempo fue una de las ciudades más grandes de Mesoamérica. La política, al igual que la religión, eran regidas por los líderes religiosos, es decir, tuvieron un gobierno teocrático durante la mayor parte de su historia. Los sacerdotes o especialistas eran las personas que acumulaban el conocimiento científico, mágico, que eran importantes para la sobrevivencia de las culturas antiguas mesoamericanas. Los sacerdotes, junto con la clase guerrera, mantenían bajo control a la población teotihuacana. El gobierno fue centralizado, donde la nobleza sacerdotal y guerrera ocuparon los más altos cargos en el reino autónomo de Teotihuacán. Estos eran quienes gobernaban a todo el pueblo teotihuacano. Los pobladores teotihuacanos basaron la mayoría de su economía en la agricultura, de donde obtenían la mayoría de sus alimentos. Cultivaban productos agrícolas como el maíz, frijol, amaranto, que es una planta de cereales, pimientos, tomates y calabazas. Los métodos más comunes en la agricultura teotihuacana fueron la agricultura en terrazas y de regadío, aunque en ellas no proporcionaron los alimentos suficientes para los teotihuacanos, que se vieron en la necesidad de importar alimentos de otras regiones. He aquí su principal actividad de esta civilización y del resto de las culturas prehispánicas, que fue la agricultura. Para preparar sus alimentos, los pueblos usaron diversos utensilios, técnicas y condimentos. En sus cocinas había una mesa, asientos, el fogón y utensilios necesarios para cocinar, hechos de barro o de piedra, como el metate, el molcajete, que hasta la fecha se sigue utilizando, y otros de madera, tejidos de algodón o de otras fibras. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Verdadero arte teotihuacano. Los vestidos de los teotihuacanos variaban de acuerdo con el grupo social correspondiente. Las clases elevadas vestían telas de fibra, de maguey y tejidos de algodón pintados con plumas, en tanto que la gente del pueblo usaban un simple taparrabo, collares y sandalias, mientras que los personajes importantes, como los sacerdotes, vestían elegantes ropajes muy bien confeccionados y adornaban sus cabezas con bellos penachos de plumas de quetzal. Aquí podemos ver un ejemplo claro de lo que se está mostrando. Así vestían, por ejemplo, los nobles teotihuacanos. En cuanto a la religión, también era politeísta. Esto quiere decir que creían en muchos seres espirituales. Tlaloc representaba a la lluvia y la fertilidad,
Quetzalcóatl, que era su principal dios, representaba la sabiduría. Lo consideraban como el creador y civilizador, representado por una serpiente emplumada. Eso es lo que significa en español Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Chalchihuitlicue era la diosa de los ríos y los mares, y Huehueteotl era el dios viejo y señor del fuego, que era representado por un anciano. En el arte teotihuacano, como podemos darnos cuenta, destacaron en tres cosas: la pintura mural, que destaca principalmente por su belleza y por las técnicas empleadas en su realización. La cerámica se puede dividir en la de uso cotidiano y ceremonial, y representaciones de figuras, generalmente sacerdotes y divinidades. Y por último, la escultura, la cual engloba conceptos como la propia escultura, el relieve y las máscaras. Periodo en que se desarrolló Teotihuacán. Se desarrolló esta civilización desde el año 200 a.C. hasta el año 700 después de Cristo. El desarrollo de Teotihuacán fue lento. Hacia el año 400 a.C., la población de la ciudad era solamente unas cuantas casitas que después se convertirían en una de las grandes ciudades de Mesoamérica. En cuanto a la organización social, la sociedad teotihuacana estuvo organizada de forma jerarquizada. En la cima social se encontraba el gobernador y sus familiares, los nobles, después los funcionarios administrativos y religiosos, al final se encontraban los agricultores y comerciantes. Aquí también tenemos algunas de sus principales construcciones. Como podemos ver aquí, la calzada de los muertos, la enorme y maravillosa pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la pirámide de la serpiente emplumada. En cuanto a su alimentación, era bastante buena y variada. Esta se constituía de maíz, frijol y chile primordialmente, pero además la completaban con pescado, aves y demás fauna comestible que se podía encontrar en el lago de Texcoco. También incluían en su dieta conejo y venado. Los guajolotes y los perros domésticos eran solamente consumidos por las élites. Vestigios en la actualidad. Arqueólogos afirmaron haber descubierto los restos de un asentamiento de la cultura teotihuacana en el centro de la capital mexicana, a unos 48 kilómetros de las pirámides del Sol y la Luna, donde floreció esta cultura hace casi 2000 años. El descubrimiento podía obligar a los expertos a modificar sus cálculos de la fecha de fundación de la Ciudad de México hasta el periodo clásico teotihuacano de los años 300 a 600 después de Cristo. ¿Qué costumbres tenían esta civilización? Simplemente algo que no comparto en lo personal. Los sacrificios humanos. Practicaron estos rituales y recientes estudios creen que la gente de Teotihuacán ofrecía sacrificios humanos como parte de una conmemoración. En cuanto a sacrificios de animales, es que fueron considerados sagrados por representar poderes místicos, y militares también fueron sacrificados de diversas formas. Los animales sagrados de los teotihuacanos fueron principalmente el puma, lobo, águila, halcón, búho, serpientes, entre otros animales. Hasta aquí este video. Si les ha gustado, suscríbanse a mi canal Julio Abonce y activen la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso de nuevo contenido. Muchas gracias. Hasta pronto.